pues porque nos va a permitir hacer estudios, nos va a permitir, no es una base que nos va a permitir hacer estudios de peligros geológicos, hacer planificación territorial, hacer prospección minera y petrolera, hidrogeología, proyectos de ingeniería. Para hacer un buen cartografiado, pues hay que combinar diversas disciplinas de la geología, ¿no? Estratigrafía, geología estructural, petrología, geoquímica, paleontología, en realidad muchas ramas, ¿no? Por ello que no es tan sencillo, ¿no? O sea, en realidad hay que conocer realmente a fondo estas ramas de la geología para poder hacer un buen mapeo, ¿no? Bueno, toda esta presentación en realidad es más un resumen, una introducción, ¿no? Para gente que recién de repente está iniciándose, ¿no? Geólogos que recién están formándose para que puedan hacer un correcto mapeo geológico, ¿no? Bueno, las etapas para hacer un buen cartografiado, un cartografiado geológico, yo lo divido en tres, ¿no? Una etapa de precampo, campo y postcampo, ¿no? Pues en el precampo vamos a ver lo que es la bibliografía, ¿no? O sea, información del área de estudio, hay que fotointerpretar imágenes satelitales, en algunos casos fotografías aéreas. Una vez en campo, pues hay que hacer el cartografiado, hay que hacer la toma de datos estructurales, ¿no? Estratificaciones, fallas, pliegues, etcétera. En algunos casos también hay que levantar columnas, hay que hacer también secciones geológicas y principalmente también hay que muestrear, ¿no? Rocas, minerales o fósiles. Y ya en la última fase de postcampo, pues hay que hacer un análisis, ¿no? De laboratorios de algunas muestras, ¿no? Puede ser petrografía, minerografía, fitogeoquímica, micropaleontología, ¿no? Esto nos va a ayudar al final pues, a reconstruir de repente algunas cosas que quedaron pendientes en campo, ¿no? Y que uno no puede saber, ¿no? Hasta que se haya hecho un estudio de laboratorio. Pues hay que digitalizar también el mapa y las secciones y pues redactar también, ¿no? Siempre con un informe, ¿no? Pues, ¿qué es un mapa geológico? Bueno, es una representación simbolizada y proyectada sobre una base topográfica, ¿no? O sea, para hacer nosotros un mapa, pues hay que llevar una base topográfica, ¿no? Y sobre esa base topográfica nosotros vamos a representar la geología del área. De los diferentes tipos de rocas y materiales no consolidados que floran en la corteza terrestre, ¿no? Expresando su geometría, disposición en el espacio y su edad, ¿no? Es una definición del Instituto Geológico de Cataluña. Bueno, pues hay que saber un poco de simbología, me imagino que varios de ustedes ya conocen, ¿no? Como por ejemplo simbolizar una arenisca, un depósito volcánico, eh, intrusivos, etcétera, ¿no? De igual manera, como simbolizar una falla, un anticlinal o un sinclinal, bueno, esto solo lo he puesto de manera de referencia, ¿no? Ya entrando un poco, lo que sí siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Para nosotros dibujar en el plano, en el mapa, una falla o un contacto, necesitamos saber la regla de la sube, ¿no? Eh, bueno, cuando generalmente, digamos, un contacto o una capa es vertical, ¿no? Esta corta todas las curvas de nivel. Más bien, cuando es horizontal, en el otro caso, cuando es más bien horizontal, esta sigue las curvas, como en este caso. Cuando la estratificación, digamos, está abusando en contra de la pendiente, nosotros en el plano, más bien, vamos a ver este contacto dibujado más bien en el mismo sentido de las curvas de nivel, en el mismo sentido. Y cuando este abusamiento más bien está a favor de la pendiente, ¿no? Lo vamos a ver así, en contra, ¿no? En contra del sentido de esta sube, de esta sube que forman las curvas de nivel. Entonces, para verlo un poquito más a fondo, pues aquí de manera práctica, ¿no? Cuando tenemos una curva, ¿no? Perdón, digamos que es un contacto, ¿sí? Un contacto geológico que es horizontal, seguiría las curvas de nivel, como en este caso, ¿no? O sea, si hacemos una sección ahí, veríamos que la estratificación o el contacto es horizontal. Si es que corta todas las curvas, ¿no? De esta manera, el contacto estaría de forma vertical. Si las sube están en sentido, los vemos en sentido contrario a las curvas de nivel, tendrían que estar a favor de la pendiente, como en este caso. La pendiente, ¿no es cierto?, está orientada hacia la izquierda, de mismo modo también el contacto o la estratificación.
Ahora, ¿qué sucede? Mientras más abierta sea la V, ¿no? Si se dan cuenta, esta V es un poco más cerrada, o sea, es más, y en esta de aquí es un poco más abierta esta V, mientras más abierta va a tender más a la verticalidad, ¿no? O sea, que si es un poco más pronunciada esta V, va a tender a la horizontalidad, ¿no? Mientras más abierta, va a tender más bien a la verticalidad. Y el otro caso que les comentaba, pues cuando se ve que tienen una orientación como las curvas, ¿no? Es porque está más bien en contra de la pendiente, ¿no? La pendiente en este caso está hacia la izquierda, ¿no? Por ejemplo, de este cerro, y la estratificación está abusando en sentido contrario, ¿no? En contra de la pendiente. Bueno, aquí les he querido poner una pequeña imagen que vi en internet, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que nos puede pasar en campo, ¿no? Por ejemplo, vemos que este observador, desde donde está, ve estas capas, ¿no? Estas capas, estos estratos, y, y tú lo ves, ¿no? Y dices, no, estas rocas están plegadas, ¿no? Sin embargo, no es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Sino que digamos, un efecto de la topografía, ¿no? Un efecto de la topografía, y puede ser confuso, ¿no? Entonces, por eso siempre es recomendable, en todo caso, llegar al afloramiento, ¿no? Porque una vez que tú llegas al afloramiento y tomas datos, pues ya nadie te puede engañar, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? Esto es algo que podría pasar, ¿no? Bueno, como les decía, para el mapeo geológico vamos a ver varias disciplinas, ¿no? Entonces voy a entrar un poquito a detalle, ¿no? Dentro de cada una de ellas. Por ejemplo, en la estratigrafía sabemos que es la interpretación, el estudio de las rocas sedimentarias, metamórficas o ígneas estratificadas, ¿no? Y de su identificación y descripción, ¿no? En unidades. Entonces, ¿qué es una unidad estratigráfica, ¿no? ¿O qué necesitamos para tener una unidad estratigráfica, ¿no? Entonces, digamos que quieres hacer un pastel, ¿no? Una torta de una unidad estratigráfica. Entonces, necesitas varios ingredientes, ¿no? Necesitas una caracterización y descripción clara de esa unidad, de la litología. Necesitas un tipo, nombre y rango de la unidad, una designación de estratotipo y la publicación en un medio científico reconocido. Entonces, ahí tendrías tu pastel, ¿no? Tu unidad estratigráfica. Necesitas esos cuatro componentes. Entonces, ¿qué es una unidad litoestratigráfica? Porque recordemos que hay tres tipos de unidades estratigráficas, ¿no? Hay cronoestratigráficas, bioestratigráficas y litoestratigráficas, pues lo que usamos nosotros para mapear en general en campos, son las unidades litoestratigráficas, ¿no? Entonces, ¿qué es una unidad litoestratigráfica? Es un cuerpo rocoso definido y reconocido en base a sus características litológicas, ¿no? O a la combinación de sus propiedades litológicas y sus relaciones estratigráficas. Eso está en la Guía Estratigráfica Internacional, ¿no? Entonces, para tener una unidad litográfica, lo que nosotros tenemos, necesitamos dos cosas. Está compuesta de dos aspectos, ¿no? Un aspecto litológico y de la posición estratigráfica. Eso es lo que hace una unidad litoestratigráfica, ¿no? Bueno, aquí hay algo importante, ¿no? ¿Qué elementos nos podrían dar la posición estratigráfica, ¿no? Podrían ser los fósiles, ¿no? Los fósiles nos pueden dar una posición estratigráfica normal, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en esta secuencia estratigráfica normal, tenemos que en la base hay trilobites, un poco más arriba en la secuencia hay amonites, y ya casi en el tope, en la parte superior, hay un cráneo de dientes de sable, ¿no? De un esmilo. Entonces, no sé si alguien de repente me puede decir la edad en general, de la era al menos, de estas especies, si alguien se anima. A nivel de era, o nadie se anima. Sí, me gustaría que participen también para hacerlo esto un poco más dinámico, ¿no? Más didáctico. El trilobite paleozoica, Paleozoico, ¿no? sí. El amonite del Mesozoico y el diente de sable del Cenozoico. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Entonces ahí tenemos, ¿no? Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. Entonces, miren, a pesar de que nosotros, o sea, uno pensaría, ¿no? Que de repente usáramos solo los fósiles para determinar unidades bioestratigráficas, que son otro tipo de unidades. En realidad, lo que nosotros buscamos los fósiles es porque nos dan la posición estratigráfica, ¿no? Por eso son de una gran ayuda, ¿no?
Bueno, ya entrando más a lo que son los tipos de unidades litoestratigráficas, ¿no? Tenemos pues las formaciones, que es la unidad primaria, ¿no? Es la que nosotros generalmente usamos pues para mapear las unidades, ¿no es cierto? Hay miembros también, que es una unidad de rango inferior a la formación, ¿no? Cuando hay de repente algún conjunto de estratos, ¿no? Que tienen una propiedad litológica específica o especial, ¿no? Un grupo también, en general también, al menos a escala regional, se suelen usar también bastante, ¿no? Un conjunto de varias formaciones. Un supergrupo, que no es tan común, pero también se pueden agrupar estos grupos, ¿no? En supergrupos. Las capas, que son las unidades formales más pequeñas, ¿no? Un flujo también, que generalmente es un cuerpo volcánico extrusivo, ¿no? Y un complejo, ¿no? Que presenta o está compuesta de diversos tipos de rocas, ¿no? De esos tipos de rocas, que son sedimentarias, ígneas o metamórficas, y que tienen relaciones estructurales muy complicadas, ¿no? O sea, no se pueden separar, quizás, ¿no? Entonces se consideran como un complejo. Generalmente son rocas muy antiguas, ¿no? Y de otro lado también tenemos unidades litodémicas, ¿no? Las unidades litodémicas son cuerpos eh, predominantemente intrusivos, ¿no? Son deformadas, altamente metamorfoseadas y que en general son rocas que no obedecen a la ley de superposición de estratos, ¿no? Por ejemplo, diques, lacolitos, lopolitos, ¿no? Etcétera. Estas son las unidades litodémicas, ¿no? Que también vamos a mapear. También, si es que, por ejemplo, son más bien proyectos mineros, petroleros, muchas veces no vamos a usar la denominación de estas unidades formales, ¿no? Estas unidades se le llaman también unidades industriales, no tienen jerarquía ni rango específico y tienen un carácter operativo, como les decía, ¿no? Es decir, están establecidos de acuerdo a los objetivos de un proyecto determinado, ¿no? Un ejemplo podría ser, por ejemplo, en el proyecto minero de Las Bambas, ¿no? En Apurímac, en Perú. Eh, Tendríamos ahí un ejemplo, por ejemplo, la formación arcurquina, ¿no? Que tú vas al mapa del Servicio Geológico del INGEMET, ¿no? Y ves que dice formación arcurquina, pero cuando vas al proyecto mismo a trabajar todo en el proyecto, pues ahí le dicen formación ferrobamba, ¿no? Formación ferrobamba, formación mara, formación soraya, o sea, usan otra terminología, ¿no? Y estas unidades, aunque no son reconocidas formalmente, pues dentro de un proyecto eh, sí se usan, ¿no? Entonces, vamos a ver, tenemos que mapear también contactos estratigráficos, ¿no? Tenemos primero conformidades, ¿no? Que es un contacto abrupto, o también pueden ser contactos graduales o intercalados, ¿no? Tenemos las discontinuidades, ¿no? Generalmente tenemos discordancias angulares, discordancia erosional, una paraconformidad o una inconformidad. Estos generalmente lo que nos quieren decir estas discontinuidades es que probablemente ha habido algún evento tectónico, ¿no? Y por eso es que ahí tenemos estas discordancias actualmente. Entonces, hay algo también que se hace cuando uno está mapeando y es de vez en cuando, o cuando es necesario, hacer este levantamiento de columnas estratigráficas, ¿no? Esto con el fin, pues, de determinar local o regionalmente cómo está compuesta esta unidad, ¿no? O sea, por ejemplo, qué litología puedes encontrar tú en el tope, o en la base, ¿no? Algo que te diga, ¿no? Que cuando tú estés en otra área, de repente cerca a ese lugar donde tú estás, eh, tengas, digamos, herramientas, tengas una descripción ya hecha como para que te orientes, ¿no? Para que te guíes y puedas mapear correctamente esa unidad, ¿no? Porque son realmente variables en algunos casos y varían de una región a otra, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a describir cuando estamos levantando una columna? Pues el tamaño de grano, si es matriz soportado o clasto soportado, si es que los granos tienen redondez, angulosidad, esfericidad, ¿no? Si hay monominerales o poliminerales, si es que hay contenidos fósiles, la geometría de los estratos, asociación de estratos, ¿no? Contactos estratigráficos, si hay estructuras sedimentarias, y no hay que olvidar, ¿no? El espesor, ¿no? El espesor de la unidad y rumbo y buzamiento también, ¿no? Porque eso nos va a permitir, ¿no? Si local o regionalmente hay anticlinales, inclinales, por ejemplo, ¿no? Entonces, habiendo hecho eso, pues tenemos nuestra columna, ¿no?
habiendo descrito esas cosas, estos parámetros. Entonces, como les decía, ¿qué me dio un estrato? No, rápidamente, pues, primero que todo el espesor, ¿no? Por ejemplo, el espesor y la dirección del buzamiento en general, ¿no? Entonces, esta práctica lamentablemente la hice como para que sea presencialmente, pero bueno, por la coyuntura actual, pues no se puede, ¿no? Entonces, este era un ejemplo de cómo levantar una columna, ¿no? En este caso, lo que nosotros tendríamos que hacer, pues, es en el área que nosotros tengamos, pues, buscar eh, un área, digamos, de relativamente un fácil acceso y que esté expuesta en lo posible, o sea, que la unidad esté completa en lo posible, ¿no? Que la encontremos completa o que sea una secuencia estratigráfica continua en lo posible. Bueno, entonces vamos subiendo, ¿no? En este caso de base a tope, vamos, ¿no? Vamos muestreando, ¿no? Describiendo algunas estructuras que encontramos, ¿no? Y entonces lo que nosotros va a hacer plasmar esa información pues en una columna estratigráfica, ¿no? Como en este caso, en este ejemplo. Algo muy importante es los criterios de polaridad de estratos. ¿Por qué? Porque puede ser que tú tengas una secuencia estratigráfica inversa, ¿no? Invertida. Esto generalmente sucede, por ejemplo, cuando estás dentro de un anticlinal o un sinclinal volcado, ¿no? ¿No? O tumbado también. Entonces, por eso es necesario, ¿no? Eh, tener estos criterios de polaridad, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esos criterios? Por ejemplo, los fósiles, ¿no? Pero en general a veces es difícil o no tiene la suerte, ¿no? De encontrarse siempre con fósiles. Entonces, ¿cuál podría ser una ayuda? Por ejemplo, la estratificación cruzada, por ejemplo, ¿no? La laminación cruzada. ¿Por qué? Porque generalmente estas estructuras, generalmente, son asintóticas hacia la base del estrato, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, claro, además de que nos permite saber también la dirección de la paleocorriente, nos permite determinar que este estrato está en posición normal, ¿no? No invertida. Y obviamente hay que ver, digamos que estamos en un afloramiento, pues hay que ver que esto se cumpla, digamos, o que se encuentren varios ejemplares, ¿no? Porque no te vas a basar solo en uno tampoco, ¿no? Entonces, para tener una mayor seguridad, pues hay que, en todo caso, si encuentras esas estructuras, pues deberían haber varias, ¿no? Que nos indique efectivamente que los estratos están en posición normal. A esto se le llama, por ejemplo, jogging, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, vean de repente en alguna publicación, ¿no? Esta Y es el símbolo de jogging, que es la dirección en la que la estratificación se hace más joven. Quiere decir que hacia donde está apuntando esta Y, hacia ahí se hace más joven las estratificaciones, ¿no? La edad es más joven en ese sentido. Vamos a ver también un poco, necesitamos saber de geología estructural, ¿no? Ya sabemos que es el estudio de la deformación de la corteza terrestre, ¿no? Tanto a pequeña como a gran escala, y para determinar pues cuál es la historia de deformación registrada en las rocas y qué eventos de esfuerzos las causaron. Entonces, vamos a ver un poco de lo que son los estilos estructurales dentro de este capítulo. Eh, Creo que esto ya todos lo saben, ¿no? Por su régimen cinemático y dinámico, pues tenemos extensión, ¿no? O distensión, tenemos compresión o acortamiento, o el desplazamiento de rumbo, que también se le conoce como strike slip, que vendría a ser este de aquí. Entonces vamos a ver un poquito más a fondo este último, ¿no? Las fallas strike slip, las fallas transcurrentes, ¿no? En general nos pueden formar dos tipos de estructuras, ¿no? Estructuras en flor positiva o estructuras en flor negativa. Dependiendo, dependiendo sea el caso, ¿no? Este es el caso de una transtensión, nos da una estructura en flor negativa, si es que uno hiciera un corte ahí, ¿no? Tendríamos una estructura en flor negativa, y en el caso de transpresión, tendríamos una estructura en flor positiva. ¿Por qué es importante esto? Pues porque, por ejemplo, en este caso de transtensión, nos puede dar lugar un pull apart basin, una cuenca de pull apart, por ejemplo. También los estilos estructurales se pueden dividir también en base a la participación del basamento, ¿no? De repente han escuchado ustedes estos términos, ¿no? Tectónica de piel delgada y de piel gruesa, ¿no? Si está involucrado el basamento, sería una tectónica de piel gruesa, ¿no? Como pueden ver aquí, la parte inferior.
y si no involucra el basamento, estaríamos en tectónica de piel delgada, ¿no? Como la de aquí. Bueno, ¿cómo saber si es una tectónica de piel delgada o gruesa? Pues con geología de superficie es muy difícil, ¿no? Tendríamos que tener información de subsuelo, ¿no? Sísmica, por ejemplo, geofísica, y de esa manera podríamos saber si es que hay participación del basamento o no. Aquí solamente es un pequeño repaso, ¿no? Las fallas que ya conocemos, ¿no? Normal, en el caso de una falla por distensión, ¿no? Una falla inversa, cuando es por compresión, o una falla de rumbo, ¿no? Un caso especial, por ejemplo, de fallas normales, tenemos las estructuras en rollover, por ejemplo, ¿no? Que son típicas, por ejemplo, de cuencas extensionales, ¿no? Y en el caso de fallas inversas, tenemos, por ejemplo, los cabalgamientos, ¿no? O los duplex, ¿no? Esta disposición se le conoce como duplex. Bueno, ¿qué vamos a medir en una falla? Principalmente, digamos, cuatro parámetros, ¿no? Primero, en el plano de falla, ¿no? En el plano de falla hay que medir obviamente su rumbo y su cruzamiento, pero en algunos casos podemos encontrar también estrías, ¿no? Entonces, estas estrías también necesitamos medir su pitch y su plunge, ¿no? Esto nada más lo estoy mencionando, no es el objetivo principal, ¿no? Pero vale la pena mencionarlo, porque hay que tomar esos datos. Eso también rápidamente lo voy a pasar sobre los indicadores cinemáticos, o sea, también llamados tectoglifos, ¿no? Por ejemplo, fibras de recristalización, los Riedel, entre otros, ¿no? Que nos pueden ayudar pues a determinar la cinemática de una falla, ¿no? Sea normal, inversa, de rumbo o la combinación de ellos, ¿no? También voy a mencionar un poco sobre los pliegues, pues ya sabemos, bueno, en general que están compuestos pues, por un anticlinal y un sinclinal, ¿no? Eh, Hay pliegues simétricos, asimétricos, en algunos casos también, ¿no? También se les clasifica por, el, por la inclinación, ¿no? De la charnela, ¿no? Entonces, puede ser tumbado, volcado, acostado, bueno, hay realmente mucha terminología y a veces son sinónimos también, ¿no? Y se ven, por ejemplo, en inglés, en un texto en inglés, ¿no? Vamos a ver también lo que son fábricas tectónicas. Entonces, ¿qué es una fábrica tectónica? Es el ordenamiento interno o el arreglo geométrico de los componentes de una roca que ha sido causado por procesos de deformación, ¿no? Por ejemplo, las lineaciones y las foliaciones. Vamos a tratar un poquito más adentro sobre las foliaciones. Entonces, la foliación es una fábrica planar, ¿no? Es una fábrica tectónica planar. Hay varios tipos también. Eh, Hay clivaje, ¿no? Que es el que está formado a condiciones de baja temperatura, ¿no? Es una configuración de partición de la roca en planos, por ejemplo, una pizarra, ¿no? Tenemos esquistosidad, que ya es formado a condiciones metamórficas, o sea, de mayor temperatura, ¿no? En que los minerales reaccionan y ya se forman micas, ¿no? Y un bandeamiento neisico, en el que hay un metamorfismo muy intenso, ¿no? Más intenso. Entonces vamos a hablar sobre un tipo específico, ¿no? de clivaje, ¿no? Este es el clivaje de granulación, ¿no? ¿Cómo se forma? Pues en general, a la estratificación, ¿no? De repente ustedes han escuchado, la estratificación también se le conoce como S0. Cuando estás en campo y te dicen, tómame un S0, pues están diciendo que tomes el rumbo de buzamiento del plano de estratificación, ¿no? Entonces, en estos planos de estratificación, pues digamos que hay un evento de deformación, ¿no? Generalmente, digamos, generalmente este tipo de formaciones se dan en rocas muy antiguas, ¿no? El Paleozoico, por ejemplo, que no necesariamente. Eh, Entonces, cuando hay esta compresión, este evento de deformación, pues tenemos un S1, y este S1 vendría a ser un plano de foliación, el primer plano de foliación. Pero en ocasiones ocurre otro evento de deformación sobreimpuesto a este, y tendríamos otro plano de foliación, ¿no? Y este vendría a ser S2. Entonces, así es como se forma el clivaje de crenulación, ¿no? Es decir, vendría a ser la superposición de dos foliaciones. Bueno, ¿por qué les hablaba de fábricas tectónicas? Porque el clivaje y la foliación en específico tiene un uso porque está relacionado en ocasiones a los plegamientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un anticlinal volcado, ¿no?
Entonces, ¿qué sucede? Eh, Uno, por ejemplo, toma datos en ambos lados, en ambos flancos, ¿no? Tanto en el flanco derecho como en el izquierdo, ¿no? Y toma los datos de foliación y de estratificación, ¿no? En los dos lados. Entonces, claro, esta disposición nosotros no la vemos porque estamos acá en superficie, nosotros no sabemos, nosotros vamos a reconstruir eso a partir de los datos que vamos a tomar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en el flanco derecho del anticlinal, de ese anticlinal volcado, la, el grado de buzamiento, ¿no? El ángulo de buzamiento de la estratificación es menor a la de la foliación. Caso contrario, ocurre en el otro lado del flanco, ¿no? En que la estratificación tiene un ángulo mayor al ángulo de buzamiento de la foliación. Ya vamos a ver un poquito más a detalle esto después también, con algunos ejemplos, ¿no? Algo también que es muy usado son los pliegues parásitos, ¿no? ¿Por qué? Porque en general en un anticlinal, en este caso, ¿no? Vamos a encontrar en el flanco izquierdo pliegues en Z, ¿no? Y en el flanco derecho pliegues en S. Y en general, cerca a la charnela, encontramos pliegues en M. Esto es algo que también se ve en campos, es comprobable en campo. También vamos a ver un poco sobre la geología de cuerpos ígneos, ¿no? Porque es algo que también vamos a encontrar muchas veces en campo, ¿no? No todo es sedimentario, ¿no? Vamos a ver también cuerpos intrusivos, cuerpos ígneos, ¿no? Entonces, esto combina los estudios de petrología ígnea, geoquímica, tectónica y geocronología, ¿no? A fin de entender los procesos que dieron origen a estos cuerpos. Entonces, en general, tenemos dos tipos de intrusiones, ¿no? Como ustedes ya saben, intrusiones plutónicas, que son los cuerpos globulares, y las intrusiones menores son los cuerpos laminares, por ejemplo, los diques y los silves. ¿No? Hay que tener en cuenta algo también, y es que los plutones suelen estar zonados, o sea, es algo común, ¿no? Uno de repente piensa que un plutón, no sé, vas a muestrar aquí, ¿no? Digamos en la periferia del plutón, y te va a dar granodiorita, y vas un poco más al medio y te va a seguir dando granodiorita. Nosotros tenemos esa idea, quizá, ¿no? De repente cuando uno es estudiante tiene esa idea, que los intrusivos son homogéneos, y de algún modo, como sucede en los sedimentarios, los intrusivos tampoco son homogéneos, entonces suelen presentar una zonación. ¿Por qué? Porque en el contacto con la roca caja suele haber una pérdida más rápida, ¿no? De calor, porque hay una transferencia de calor con la roca caja, entonces hay una pérdida de temperatura. Entonces, en general, en la periferia del Plutón van a cristalizar los primeros minerales, mientras que hacia la parte central tomaría un poco más de tiempo, ¿no? Y es por eso que puedes encontrar distintas variedades litológicas en un mismo cuerpo intrusivo, y eso no quiere decir que son diferentes cuerpos intrusivos, es uno solo, es uno solo, pero presenta una zonación que es natural, ¿no? En el momento de cristalizar. Esto no es una regla porque puede haber también zonación inversa, es decir, que la serie de Bowen, ¿no? La podrías encontrar eh, en sentido inverso, es decir, por ejemplo, en la periferia de repente tú podrías encontrar los minerales que cristalizan primero, ¿no? Por ejemplo, las plagioclasas cálcicas, por ejemplo, o los ferromagnesianos, ¿no? Y hacia la parte central encontrarías los minerales que suelen cristalizar al último en la serie de Bowen, ¿no? Esa es una zonación normal, ¿no? Que suele ocurrir. Al menos modalmente, si uno saca porcentajes modales, es algo que ocurre, ¿no? Hay una diferencia, como les digo, de litologías dentro de un mismo intrusivo, hay una zonación, ¿no? Y ya vamos a ver también un ejemplo luego. También hay relaciones de fábricas, ¿no? Hay plutones concordantes o discordantes, ¿no? Es decir, plutones concordantes que es cuando han tenido cierta relación en el momento de ese emplazamiento con la tectónica del área, y discordantes cuando no tienen nada que ver, ¿no? Probablemente esta foliación es o procede de un evento tectónico y posteriormente se emplazó este cuerpo intrusivo, no tiene nada que ver, ¿no? En este caso sí, están relacionados, el emplazamiento del intrusivo está relacionado con la tectónica del área. Hay que ver en campo algunas relaciones de contacto, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar roof pendant, que son techos colgantes, ¿no? Techos colgantes, que es cuando hay un fragmento de la roca caja que ha quedado encima, ¿no? De este intrusivo, por ejemplo aquí, esta imagen es de internet, ¿no? Y también podemos encontrar enclaves y cenolitos, ¿no? Cenolitos generalmente tienen bordes de reacción, ¿no?
son fragmentos de la roca caja en sí, mientras que un enclave, que no tiene bordes definidos, se trataría probablemente de una mezcla de magmas, ¿no? De un pulso más máfico, ¿no? Un pulso magmático máfico que se ha incluido dentro de de este otro, dentro de este otro magma, ¿no? Magma más, más, más ácido, ¿no? Entonces, al menos en Ingemet, por ejemplo, se tratan la geología de cuerpos intrusivos o el cartografiado de esos cuerpos intrusivos como suites magmáticas, ¿no? Es el conjunto de rocas ígneas que son comagmáticas, o mejor dicho, digamos que se trata más, para entenderlo más fácilmente, que son pulsos magmáticos que están relacionados, ¿no? De repente a un mismo evento magmático, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina una suite magmática? Pues debe cumplir con tres condiciones, ¿no? Que tengan una petrografía similar, que tengan una geoquímica similar y una geocronología similar, ¿no? Una edad similar. Bueno, este es un ejemplo que yo había realizado ya alguna charla también con los estudiantes de Piura, ¿no? Con mis amigos de Piura. Entonces, eh, esta práctica trata de realizar un traverse, ¿no? Sobre un terreno X. Hay que tomar datos de rumbo y buzamiento, determinar la edad relativa de las unidades y también ver algunas fallas inferiores, ¿no? Y creo que nos va a servir bastante ese ejemplo, ya que ahora es un poco difícil salir a campo, ¿no? Con esta coyuntura, ¿no? Eh, bueno, tenemos aquí un terreno X, ¿no? Ese es inventado, ¿no? Es inventado, solo es con fines didácticos, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer primero es, de repente tú has fotointerpretado, ya has visto que hay información de la zona, y alguien hace como 40 años ha ido a la zona, ¿no? Y hay información geológica de esta zona. Y entonces, lo que tú tienes que hacer en lo posible en este traverse, ¿no? Es cortar la mayor cantidad de estructuras y de litologías y de unidades como se pueda, ¿no? Como sea posible. Entonces, supongamos que nosotros escogemos ese traverse, ¿no? Entonces vamos a ir muestreando y tomando datos, ¿no? Muestreando, aquí encontramos un contacto, seguimos muestreando que acá hay un cambio, es otra unidad porque hay un cambio de litología, ¿no? Entonces seguimos así, ¿no? Seguimos muestreando, tomando datos, a lo largo de todo el área, ¿no? De todo ese traverse. Vas tomando datos y vas muestreando, ¿no? Para ver de qué unidad se trata, para describir, ¿no? Entonces, parece que sea, ahí está. A ver. Entonces, encontramos los contactos, ¿no? En estos triángulos hemos encontrado los contactos. Por aquí pasan, y tú ya has interpretado, entonces tienes una idea de cómo más o menos es la estructura, ¿no? Porque tú ya has interpretado, por aquí puede ser el contacto, ¿no? Entonces, ya has encontrado los contactos. Ahora tú vas a determinar eh, de qué tipo de estructura se trata, ¿no? Entonces, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que vamos a ponerle nombres ficticios a estas unidades, ¿no? A estos puntos, cada punto representa una unidad, ¿sí? Y cada triángulo el contacto entre estas unidades, ¿no? Entonces, yo he tomado estos nombres, son de localidades en Piura, ¿no? Del lugar donde yo he estudiado, ¿no? Solamente son nombres referenciales, con pocas son unidades ficticias, con fines didácticos, y cada uno tiene una litología distinta, ¿no? Unas calizas arenosas, otras dolomías, areniscas calcáreas. Es un ejemplo así rápido, ¿no? Margas y lutitas, ¿no? Entonces tú quieres determinar, tú sabes que acá hay una estructura, pero tú quieres saber si es anticlinal o sinclinal, ¿no? ¿Qué tipo de pliegue es? Tú sabes que es un pliegue, pero tú quieres saber qué tipo de pliegue es. Entonces tú vas y felizmente en esta ocasión, pues tú has encontrado fósiles, has muestrado fósiles también. Y ves que en este punto amarillo, en la formación Huancabamba, que son calizas arenosas, encontrás es un amonite, ¿no? De especie Oxytropidoceras carbonarium, ¿no? Y del otro lado, más bien en el sentido opuesto de la secuencia, ¿no? Que tú has venido mapeando, ¿no? En la formación suyana, ¿no? Ves que encuentras un perisfintes, que es otra especie de amonite. Entonces, no sé si de repente alguien me puede ayudar. Bueno, ya creo que ya salió, bueno, se me pasó esto. Ya que alguien me ayude a determinar las edades, bueno, ni modo, se me pasó. En Oxytropioceras es un amonite del Cretácico superior, ¿no? Y el perisfintes es un amonite del Jurásico medio. Es decir, ¿cuál sería más antiguo? ¿Alguien me puede ayudar así rápido, no? ¿Cuál de los dos sería más antiguo? El Perinfinces.
el perisfíntes, ¿no? Entonces quiere decir que si tú estás en este pliegue y ves que en la parte central, ¿no? Es más joven que los flancos, ¿qué tipo de pliegue sería? ¿Un anticlinal o un sinclinal? Si la parte central, ¿no? de este pliegue, la secuencia que se expone en la parte central, es más joven que los flancos, más joven que las litologías que te encuentras en los flancos. ¿Alguien se anima? Es un sinclinal. Sinclinal, ¿no? Ahí tendríamos un sinclinal. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a este recuadrito naranja, ¿no? Que está en la parte superior. Entonces, sí se ve mi cursor, ¿no? Aquí se ve un cuadrito naranja, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hemos encontrado ahí una falla, ¿no? Pero tú quieres saber si es una falla inversa o es una falla normal. Entonces, ves que la formación suyana está sobre la formación morropón, es decir, el bloque techo, formación suyana, ¿no? Está sobre el bloque piso, que es formación morropón. Entonces, vamos a regresar, ¿no? ¿Cuál era más antiguo? Formación suyana era más antiguo, ¿no? Que formación morropón, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de falla sería esta? Si la formación suyana, que es más antigua, está sobre la formación morropón, que es más joven. ¿Qué tipo de falla sería esta? Inversa. Inversa. ¿No? Pues ahí tendríamos una falla inversa. Entonces, ahí tienes tu mapa, ¿no? Aquí estaba, entonces, este era lo en campo, lo que tú estabas haciendo, ¿no? Y tú lo plasmas en un mapa geológico, ¿no? Entonces ahí tienes tu sinclinal, tu sinclinal, pues si la falla inversa que acabamos de ver, ¿no? Como un ejemplo. Bueno, acá hay algo más, ¿no? Lo que sucede es que en esta secuencia tú encuentras cuatro formaciones, ¿no? En la secuencia a lo largo de esta área te encuentras cuatro formaciones, pero llegas a cierta parte y ves que la secuencia no continúa, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Tenemos esta formación color azul, luego esta verde, tú esperarías encontrar la marrón, ¿no? Esta marrón y luego la anaranjada, pero sucede que estás aquí en esta parte, en la parte superior, aquí del mapa, vas en azul, luego verde. Entonces, en una secuencia estratigráfica normal, tú esperarías encontrar estas dos formaciones, pero no hay, ¿no? Entonces, de la nada, digamos que podría ser también que aquí hay un depósito cuaternario, no ves nada, pero tú del otro lado de este depósito cuaternario vuelves a ver esta formación azul. Entonces, ¿qué pasó aquí, no? Bueno, lo más probable, aunque no, obviamente hay que buscar más, eh, hay que buscar comprobarlo en campo, obviamente en lo posible, lo más probable es que también sea una falla, ¿no? Hay una falla inversa también aquí en este lugar. Entonces, así también suelen inferirse fallas, ¿no? Hay cosas en campo que lamentablemente no te va a permitir, porque así es la naturaleza, ¿no? Uno no puede controlar estas cosas. Pero hay señales, ¿no? Hay señales, hay indicios que nos pueden decir que puede haber una falla efectivamente ahí, ¿no? Y lo ideal no es hacer solo un traverse, ¿no? Lo ideal es cubrir el área en varios traverses. Entonces nosotros hemos hecho ese traverse en la parte central, pues tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Paralelamente a este traverse, otros dos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para cubrir esta área. No solo con uno, porque si lo haces solo con uno, pues tendrías información lineal, ¿no? Lo que tú no quieres eso, tú quieres tener información areal. Pues para tener información areal, lo que uno tiene que hacer es hacer traverse paralelos, ¿no? Como les decía, en lo posible, que sean transversales a las litologías, ¿no? A las unidades y a las estructuras, ¿no? En lo posible. Acá hay una más, ¿no? Vamos a determinar pliegues, relaciones de clivaje y la determinación de una suite magmática, ¿no? Entonces, tenemos este otro caso, ¿no? Tenemos este otro caso. Eh, Aquí tenemos un pliegue, sabemos que teníamos un pliegue ya por la distribución de estas unidades, pero todo está usando ese mismo lado, ¿no? Tú al menos esperarías encontrar en un anticlinal o sinclinal que todo buce hacia un lado, ¿no? Perdón, hacia en un flanco hacia un lado y el otro flanco hacia opuesto, pero en este caso tú tienes que toda la secuencia, y miren que acá se repite la misma secuencia inversamente, ¿no? Pero busan todos hacia el mismo lado. Entonces, en este caso, pues nosotros encontraríamos un anticlinal volcado, ¿no? Si es que tuviéramos eh, el centro de este pliegue, vendría a ser más antiguo que los flancos, ¿no? Entonces sería un anticlinal volcado, ¿no? Porque todo busa hacia el mismo lado. Eso es algo que puede pasar, ¿no?
Ahora, del otro lado, tú encuentras foliación, ¿no? Estas son rocas mesozoicas, digamos. Ahora tú vas hacia el otro lado de esta área y has tomado datos también, pero son rocas paleozoicas, ¿no? Has encontrado foliación. Entonces has tomado los datos de estratos y de foliación. Entonces es un corte y esto es lo que has encontrado, ¿no? Esto es lo que has encontrado. Entonces, como les decía, ¿no? Tenemos aquí un anticlinal volcado, ¿no? Eh, tenemos datos de estratificación, tenemos datos de foliación, entonces nosotros hemos tomado a lo largo de esta área, ¿no? Entonces tú te has dado cuenta de algo, ¿no? Que en cierta parte, ¿no? El buzamiento del S0, que es la estratificación, es mayor al buzamiento de la foliación, ¿no? Es mayor. Y que en el otro lado, o más allá, ¿no? Más allá, tú caminas más allá y has sido, aquí algo ha pasado, ¿no? El S1, es decir, la foliación, tiene un ángulo mayor de buzamiento que la estratificación, ¿no? Entonces, la verdad es que lo más común es que probablemente tengas aquí pues un anticlinal volcado, ¿no? Del mismo modo, si vuelves a ver esta disposición, ¿no? Aquí este lado, pues tendrías que sacar un sinclinal volcado, ¿no? Pues de esta forma uno puede construir, ¿no? O puede inferir que haya profundidad a través de la data en superficie. Obviamente esto hay que confirmarlo, ¿no? En lo posible, como les digo, con data geofísica, ¿no? De repente alguna perforación, pero al menos esto, de cierta forma, es válido interpretar con esta información, ¿no? Porque es algo que ustedes se pueden encontrar en campo, ¿no? Por eso es que lo he colocado. Y también hemos encontrado cuerpos intrusivos, ¿no? En este lugar hemos encontrado cuerpos intrusivos. No está escalado, es una escala cualquiera, es solo un ejemplo didáctico, ¿no? Entonces tú has muestreado ya estas 3 unidades, las has muestreado, las has llevado al laboratorio para que hagan sección delgada, para estudiar, ¿no? Entonces tú te has dado cuenta por la composición mineralógica, quizás, no necesariamente, ¿no? Podría ser, por ejemplo, que solo sea una diferencia textural, ¿no? O sea, hay muchos parámetros realmente, ¿no? Pero tú te das cuenta que A y B son más parecidos, ¿no? Y C no tanto. Les has sacado la geoquímica también a los tres, ya el laboratorio te ha dado resultados, tú los has ploteado, ¿no? En este diagrama multielemental, un diagrama Spider, ¿no? Y te has dado cuenta también que A y B son compatibles, ¿no? Pero C es diferente, ¿no? Incluso no presentan las mismas anomalías, ¿no? Por ejemplo, A y B presentan anomalías negativas de estroncio y europio, y C no, ¿no? Entonces ahí como que algo te llama la atención. Entonces A y B siguen parecidos, pero C no se parece tanto, ¿no? De igual modo, tú también has mandado a hacer tus estudios de dataciones geocronológicas, ¿no? Estudios isotópicos, has extraído tus circones, todo, y te das cuenta también que A y B son más parecidos en edad que C, ¿no? Incluso 55, 57 millones de años, C es más antiguo, 70 millones de años, ¿no? Entonces, ves que A y B en realidad corresponden probablemente a una misma unidad, ¿no? Mientras que C sea otra, ¿no? Entonces, tú A y B es la misma unidad, unidad Máncora, y la otra es unidad Yacila, ¿no? Son 2 unidades distintas. Ahora, esto es más complejo que esto, ¿no? Yo os lo he puesto salvo como un ejemplo así muy rápido, ¿no? Pero obviamente es mucho más complejo, ¿no? Hay que hacer una malla de muestreo del intrusivo, como les decía, es realmente, hay que tener en cuenta que hay zonación del intrusivo, ¿no? Se data, también hay que hacer muchas dataciones porque, o sea, realmente, o sea, hay que reducir el error en lo posible, ¿no? Entonces, es un poco más complicado que eso, pero en general es así, ¿no? Como les he dicho. Entonces, a pedido, bueno, de algunos compañeros querían ver geoquímica, ¿no? Solo como un plus, ¿no? Entonces tú haces, eh, tienes la geoquímica, ¿no? Tienes la data geoquímica, ¿no? Tienes los valores de concentración de silicio, sodio, potasio, bueno, entonces eh, vas a vas a valerte de estos parámetros de la Roche et al. 1980, ¿no? Para determinar el tipo de roca, ¿no? Entonces, tú sacas y simplemente lo que haces es plotear, pues, ¿no? Ploteas y te da, en general, por ejemplo, en este caso, que es grano de orita, granito de alcalino, mosobranito, sinogranito. Sin embargo, también depende, ¿no? Depende porque es una roca fanerítica, una roca que tiene un intrusivo, por ejemplo, generalmente más válido es utilizar pues la data petrográfica que tiene una clasificación de roca, ¿no? En cambio, si es una roca de textura afanítica, rocas volcánicas, puede ser que te dé resultados más precisos, ¿no? Entonces, esto depende mucho también, pero es una buena herramienta, ¿no?
Este otro diagrama para determinar la serie magmática, ¿no? Del MI3. Y estas subdivisiones son de Rickwood. Entonces lo que tú haces aquí es con los óxidos mayores, ¿no? También igualmente tiene los valores, pues lo que tú vas a hacer es también plotearlos, y nos va a dar pues que tiene aproximadamente, pertenece a una serie calcoalcalina alcalina, ¿no? Este diagrama es de discriminación geotectónica, ¿no? De Pierce. En este caso, por ejemplo, nos va a dar que es un granito de intraplaca, ¿no? O sea, en general, en geoquímica ahora se prefiere un poco más usar más bien los elementos trazas, ¿no? En general los elementos incompatibles, ¿no? Porque son los elementos que quedan en el último estadio del magma, ¿no? Es decir, nos pueden dar información valiosa, ¿no? Bueno, este era un ejemplo más, ¿no? Sobre secciones estructurales también es necesario hacer porque necesitamos también comprender la tectónica del área, ¿no? Cómo ha sido deformada esta área. Entonces, en general, pues uno va a hacer sus secciones estructurales a mano alzada, ¿no? En general uno lo puede hacer así como un borrador, ¿no? Pero también se suelen utilizar algunos métodos más, por ejemplo, el método de arcos, ¿no? O BASC, o el método de bisectrices, ¿no? Que es el método de King-Vance, ¿no? Esto, por ejemplo, generalmente lo utilizan los petroleros, ¿no? O los que trabajan en petróleo. Entonces aquí un pequeño ejemplo también, ¿no? Hemos tomado varios datos, ¿no? En cierta área, y nosotros queremos hacer una sección, ¿no? Una sección geológica. Entonces lo que vamos a hacer nosotros pues es prolongar prolongar estos datos, ¿no? En lo posible, siempre cuando uno hace un corte, hay que tratar de que estos datos sean transversales, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más paralelos son a esta línea de corte, los datos no van a reflejar la realidad, ¿no? O sea, va a haber mucha distorsión, mucho error. Entonces, en lo posible, lo que uno trata de hacer es, al menos para una sección, dependiendo de la orientación que tenga, pues es que escoger los datos que sean en lo posible transversales, ¿no? A esta línea de sección, ¿no? Entonces, nosotros tenemos estos datos de rumbo y buzamiento, ¿no? De estratificaciones, ¿no? 70 grados, 65, 60, 45 grados. 50 no lo vamos a tomar porque es paralelo, nunca se va a poder proyectar en esta línea de sección. Y lo que vamos a hacer es determinar el ángulo de esta proyección respecto a la línea de sección, este ángulo. ¿Por qué? Porque hay hay diversos diagramas de diversos autores que nos van a permitir, también hay ecuaciones, ¿no? Nos van a permitir determinar la proyección de este buzamiento en esta línea de sección, ¿no? Entonces nosotros tenemos esos datos, eh, los tenemos aquí en esta tablita, ¿no? Esos datos yo los he pasado aquí, esta tablita. Entonces nosotros vamos a ver en este diagrama, los vamos a plotear, ¿no? El buzamiento, o el dip real, ¿no? El dip real vendría a ser estas curvas, este es el dip real, ¿no? Este es el ángulo entre la proyección y la línea de sección, ¿no? Que es este, ¿no? Ángulo entre rumbo y línea de sección, este. Y con estos dos datos, ¿no? 70 y 90, 45, 70, 65, 60, 60 y 20, ¿no? Lo que nosotros es proyectarlos y esto nos va a permitir determinar el buzamiento aparente que tienen en la sección. Algo diferente a lo que ocurre en campo, más bien, porque en campo muchas veces vas a encontrar dips aparentes, ¿no? Y lo que tú quieres, más bien, es determinar el dip real, ¿no? Entonces lo único que vas a hacer es al revés, ¿no? Buscar el dip aparente y este ángulo, y te da el dip real, ¿no? Para este caso, más bien, no, lo que nosotros vamos a hacer es proyectar los datos reales en una sección, ¿no? Vendría a ser el caso contrario, ¿no? Entonces, en este caso, pues, si hacemos esta proyección, ¿no? Tendríamos que este 70 grados se mantiene porque es a 90, ¿no? 90 grados, bien, se mantiene. Este de 45 y 70 grados vendría a bajar un poquito, ¿no? 43 grados, entre 65 y 60, 62 grados, de 60 y 20 a 30 grados. Y miren, este dato de buzamiento no era tan transversal, era más que todo, tendía más al paralelismo de la línea de sección. Y miren cuánto ha variado, ¿no? Es por eso que les digo que no se suele usar mucho los datos que no sean transversales, porque cambian demasiado, ¿no? O sea, nos van a dar, no va a querer, no vamos a poder representar lo que nosotros queremos, ¿no? Que es que sea lo más parecido a lo real.
Y bueno, este es el método de King. Esto es una partecita nada más, es un sinclinal, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es hacer una proyección aquí sobre la superficie, una proyección perpendicular a los datos de rumbo y buzamiento. Vamos a determinar la bisectriz, ¿no? Y en esta bisectriz lo que va a pasar es que en este bisectriz va a haber un doblez, va a ser el doblez o va a ser el cambio de dirección, ¿no? El cambio de buzamiento, perdón. El cambio de buzamiento de los estratos, ¿no? Ese será un pequeño ejemplo nada más para que tengan idea, ¿no? De cómo se realiza este método de King, ¿no? Es un método bastante ideal también, así que hay que saber cuándo utilizarlo, ¿no? Esto es lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasa si en campo encuentras buzamientos aparentes? ¿Y en qué caso va a ser? Pues cuando tú no puedas colocar la brújula en el plano, ¿no? Tú tienes acá tu pared de roca y lo que uno quiere, pues es poner ahí tu brújula, ¿no? A tomar el dato y tomarías un dato real, ¿no? Pero ¿qué pasa si no sucede eso? ¿No? Si encuentras solo una pared de roca y no puedes colocar ahí la brújula, ¿no? Entonces no te quedaría otra que tomar ese buzamiento, pero va a ser un buzamiento aparente, ¿no? Entonces lo que uno puede hacer es, a lo largo de esas paredes, tomar varios datos de buzamientos aparentes y a través de ellos se puede determinar cuál es el buzamiento real. Entonces, hay muchos métodos, incluso se puede hacer en estereogramas también. Yo he preferido colocar solo un pequeño ejemplo sobre cómo hacerlo a través de geometría descriptiva, ¿no? Entonces, supongamos que tienes dos datos, ¿no? De rumbo, aquí has trazado el rumbo, ¿no? Acá está el norte, esta es la flechita del norte, ¿no? Este tiene un rumbo noreste, ¿no? El de aquí tiene un rumbo suroeste, tú has trazado. Y a estas líneas de rumbo, eh, tú vas a trazar su buzamiento, el ángulo de buzamiento, cual fuera que sea, ¿no? Digamos que este es 45 grados y este naranja es 60 grados, ¿no? Tú has trazado su buzamiento de los dos. Y buzamiento aparente, es el buzamiento aparente. Entonces, tú vas a determinar aquí una distancia D, pero va a ser la misma. En ambos casos, la distancia D va a ser la misma. Puedes ponerle, no sé, 3 centímetros si quieres, 3 centímetros a los dos. Y esta proyección va a ser perpendicular a estas líneas de rumbo. Entonces, ¿qué sucede? Que la línea de rumbo real en realidad está aquí, pasa por estos dos puntos. Este puntito, ¿no? Que hace esta perpendicular en la línea verde y en el mismo caso en la línea anaranjada, ¿no? Esta vendría a ser tu línea de rumbo real. Estas serán las aparentes. La real es esta, ¿no? Entonces, este es el rumbo, como les decía, ¿no? El rumbo real es esta. Respecto al norte, esta línea negra punteada, achurada, es una proyección del norte, ¿no? Es una paralela al norte. Entonces, esto te daría a ti el rumbo, ¿no? Que vendría a ser un rumbo noroeste, ¿no es así? Bueno, ahora necesitamos nosotros determinar el buzamiento real, ¿no? Porque ya tenemos el rumbo real. El buzamiento nosotros seguimos teniendo los aparentes, queremos tener el real. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que trazar una perpendicular en esta línea de rumbo azul, trazamos una perpendicular hacia aquí, hacia el centro de donde hicimos las proyecciones, ¿no? Aquí, y vendríamos a tomar una distancia D también, la misma distancia D. Y, y este angulito vendría a ser el buzamiento real. Como un extra, esta línea de aquí, esta línea perpendicular que trazamos hacia el centro, vendría a ser el deep direction, ¿no? Si alguien se preguntaba. Hay que saber muy bien esto, especialmente si, bueno, este curso está dirigido a estudiantes que recién estén iniciando en esto, entonces hay que tener en cuenta mucho también hay sinónimos y hay que saber bien qué significado tiene cada parámetro para tomarlo correctamente, ¿no? Entonces, ¿qué aplicaciones puede tener un mapa, ¿no? Ese es un ejemplo del Ministerio de Industria de España, ¿no? Lo puedes aplicar, por ejemplo, a geotecnia, ¿no? De repente tú eres más de geotecnia, ¿no? O te gusta más esa rama, ¿no? Esa rama de ingeniería, ¿no? Ingeniería geológica. Entonces, ¿qué harías? Pues puedes plasmar esa misma información que tú tienes de tu mapa geológico, pero hay que colocarle unos parámetros extra, ¿no? Obviamente. Tiene que ajustarse a los objetivos, ¿no? Del estudio. Entonces, por ejemplo, en este caso, si es geotécnico, lo que tú tendrías que hacer es ajustar, ¿no? Tus valores, tus parámetros litológicos, geológicos, estructurales,
por ejemplo, si hay condiciones constructivas aceptables o no aceptables, ¿no? Para cierta área, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Es una aplicación que podría ser directa, digamos, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, también hay otros tipos de mapeo, quizá, por ejemplo, para mapeo subterráneo, por ejemplo, el mapeo tipo Anaconda, ¿no? Que más se basa eh, en alteraciones hidrotermales, ¿no? En mineralización, es otro tipo de mapeo, ¿no? Pero digamos que las reglas son parecidas, ¿no? Las reglas para jugar este juego, ¿no? Entre comillas. Y bueno, la idea en realidad es que esta charla sea solo una introducción para un curso que hemos programado con los muchachos de Singeo, Piura, de hacer pues ya un curso en campo, ¿no? Que lamentablemente por ahora no se puede, esperemos que pronto se den las condiciones. Y ojalá, ¿no? Ojalá se pueda hacer porque, como les digo, todo esto es teórico. Yo he tratado de ser lo más posible práctico, ¿no? Con estos ejemplos, porque son ejemplos que uno se puede encontrar en campo, ¿no? Y bueno, esperemos que se pueda, ¿no? Aquí les voy a hablar sobre un poquito de mi experiencia en campo. En el año 2019, ¿no? Participé en una campaña de campo del INGEMET. ¿Sí? El área de estudio es esta, está en el norte del departamento de Puno, ¿no? Casi límite con Madre de Dios, ¿no? Como ven, es una zona bastante complicada, ¿no? Hay bastante vegetación, entonces, generalmente, eh, por ejemplo, si uno, digamos, en el caso de Perú, si uno va a la costa o a la sierra, ¿no? A los Andes, de repente se facilita mucho más porque no hay esa cobertura vegetal intensa, ¿no? Que no nos permite, por ejemplo, fotointerpretar. Por ejemplo, aquí podríamos fotointerpretar estructuras en lo posible, pero tal vez litología, no sé, con alguna técnica de teledetección, pero es realmente difícil, ¿no? Cuando hay cobertura vegetal realmente es complicado, ¿no? Te complica mucho las cosas. Y bueno, yo digo por suerte porque en realidad fue una buena experiencia para mí no haber ido en este lugar, que era uno de los más difíciles de los proyectos de ese año. Nos tocó una de las áreas más difíciles en accesibilidad, ¿no? Porque incluso no hay carreteras en esta zona, tuvimos que entrar caminando aproximadamente 3, 4 días para llegar al punto en que teníamos que llegar, ¿no? Más lejano. Y aquí algunas cosas, por ejemplo, que uno se puede encontrar en campo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay pirita, no es tan interesante, ¿no? Geólogos dicen, no, pirita. Pues, en realidad nosotros buscamos pirita porque era un indicador en una unidad que se llama Grupo San José, que son pizarras del Paleozoico, ordovícicas, ¿no? Necesitamos encontrar esta pirita, ¿no? Porque era un indicador que realmente se trataba de la unidad del Grupo San José, ¿no? Porque hay otra unidad muy parecida, que es el Ananea, también son pizarras, incluso grisáceas, también del mismo color, pero no contienen no contiene esta pirita, ¿no? Que son de ambiente reductor, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí cenolitos, ¿no? Hay cenolitos, eh, por ejemplo, esta es una roca caja, ¿no? Un fragmento de la roca caja, hay cenolitos. En algunos casos, por ejemplo, en este caso encontramos también oro fluvial, ¿no? Hay estructuras sedimentarias muy interesantes, ¿no? Como estas son ubitas de corriente, ¿no? La formación sandia, que es también ordovícico superior, ¿no? Metareniscas cuarzosas. Hay fósiles, ¿no? Tenemos aquí estos graptolitos, ¿no? Muy bonitos. Hay también foliación de granulación. Aquí no se ve bien porque está todo disturbado, ¿no? Este era un corte de carretera. Aquí foliación de granulación, que les había mostrado teóricamente en un ejemplo anterior. Y fallas también, ¿no? Que le interesa, por ejemplo, la geología estructural. Esta era una falla de rumbo, ¿no? Que por suerte está, bueno, al menos ahora no da indicios de que esté activa, ¿no? Hay también una falla cerca a un pobladito, ¿no? Eso es un poco sobre la geología, ¿no? Ahora también, al menos en este caso, el área, la verdad, aunque era muy corta, digamos, era un área pequeña relativamente, habían todos los climas por haber, ¿no? Entonces realmente fue un reto, ¿no? Porque había que cruzar la selva, hay partes de Andes también donde nevaba incluso, hemos tenido que ir a través donde no se puede, también hay que ir a través del río, como pueden ver en esta imagen, hay que ir a través del río, no hay carreteras, ¿no? Hay que trabajar con neblina, hay que trabajar en todas las condiciones, en realidad en las condiciones que se nos presenten, ¿no?
en las condiciones, hay también paisajes muy bonitos también para apreciar, ¿no? Cuando uno va, como les decía, hay que trabajar en cualquier ambiente, ¿no? Así haya lluvia, lo que haya, ¿no? Y esta es una imagen, ¿no? Con mis colegas, con los colegas. Eh, Ahí están los créditos respectivos también por la fotografía, ¿no? Aquí, como ven, está lloviendo, ¿no? Este era el último día de campo prácticamente. Como les digo, hay que acostumbrarse a eso, ¿no? Pero como ven en la fotografía, pues estamos sonrientes, ¿no? Porque a los geólogos nos gusta ese trabajo en realidad, estamos hechos para eso, ¿no? Y este es de esta campaña que les digo, salió pues este resultado, ¿no? Aquí faltan dos cuadrantes más, ¿no? Pero esto es el cuadrángulo de Esquena, ¿no? Como les decía, está en el sureste del Perú, ¿no? Y bueno, este es el resultado, ¿no? Si quieren ver, por ejemplo, estos mapas y muchos mapas más de la carta geológica Escalan 50.000, esto lo pueden encontrar en una plataforma que se llama GeoCadmin, ¿no? Que es de acceso libre, toda esta información que decimos antes de acceso libre, y hay de varias regiones del Perú, ¿no? Muchas regiones. Todavía faltan, me parece, algunas cartas por completar, pero en su mayoría están, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte, ¿no? Les quiero agradecer con esta pequeña frase que dice, cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo, ¿no? De Albert Einstein. Entonces, estoy atento a sus preguntas, ¿no? Si tienen alguna pregunta o de repente alguien con más experiencia que me ha visto, de repente algún comentario constructivo, cualquier cosa, ¿no? Lo que ustedes gusten. Muchas gracias, Ayrton, por tu presentación, de la cual está muy buena y ha sido bastante didáctica. A continuación, damos paso a la ronda de preguntas. Si tienen alguna pregunta, lo pueden escribir en el chat o si no, lo pueden encender su micrófono. Bueno, esperamos entonces. O de repente, no sé, alguna parte que no se haya entendido y quieran que lo repita también, porque este curso perdón, esta charla está más orientada a estudiantes, ¿no? Porque a veces tenemos un déficit de campo, ¿no? Cuando recién somos estudiantes, ¿no? Entonces, de repente hay no sé, algo de repente no quedó claro en la presentación, o como les digo, de repente alguien que tenga más experiencia, que quiera contribuir, no hay problema, ¿no? Y bueno, si es que hay estudiantes que me están escuchando, pues no tengan miedo de preguntar, ¿no? Si hay algo que no quedó claro. Puede ser que haya alguien más aquí que tenga más experiencia que tú, pero si no te sales de la duda, pues cómo vas a avanzar, ¿no? Ayrton, tenemos una pregunta acá. ¿Me escuchas? Sí, sí, me escucho. Ya, mira, acá tenemos una pregunta de Ore Vega Yulisa, de cómo se puede participar en los programas de salida del INGEME. Ah, bueno, no, lo que sucede es que yo estaba trabajando ahí, ¿no? En INGP, y bueno, tuve la oportunidad de ser asistente de campo, ¿no? O sea, ese es como título del puesto, ¿no? No es que yo postulado a algún programa de salida, ¿no? Pero Acá tenemos anímense, otro. ¿no? Anímense a postular, hay prácticas, se pueden postular en INGEMET, ¿no? Que es una muy buena escuela de campo en el Perú. Acá tenemos otra pregunta de Luis Ángel Valdivia Coveñas. Dice que le felicita y dice, su pregunta va sobre, ¿habían unidades Ah, paleógenas en el mapa? Dice que no lo logró apreciar, no lo llegó a ver. en el mapa Paleógenas, no, la verdad es que, no, la verdad es que si se refiere por tu felicitación, bueno, la verdad es que
la mayor área se encontraban aflorando unidades del Paleozoico, ¿no? En general, desde el Ordovícico hasta el Silúrico Devónico. Solo en la parte norte del cuadrante había Cenozoico, pero fue un poco más difícil ahí, más lo que uno puede encontrar ahí, por ejemplo, es data petrolera, ¿no? Porque se necesita una gran cantidad de logística, una buena logística para llegar a ese lugar, ¿no? En la parte norte del cuadrante sí hay unidades paleógenas, pero en general las unidades que se presentan en este cuadrante pues son paleozoicas. Así que en realidad el reto en este lugar fue más que todo el clima, ¿no? Y también la parte estructural, ¿no? Porque eso sí, la parte estructural era un poco compleja. Acá tenemos una duda sobre Verónica Tito García. Dice que si podría explicar un poco más de los tectógrafos. Sí, y claro, lo que sucede es que acá no, bueno, en esa presentación no tengo ejemplos de tectoglifos. En realidad, no sé, a ver, es algo que está pendiente también de hacer, de repente probablemente lo hagamos después, pero tectoglifos no tengo ningún ejemplo aquí, pero en realidad puedes buscar, ¿no? Por ejemplo, puedes buscar en internet tectoglifos, por ejemplo, tienes fibras de recristalización, eh, ¿no? Tienes los famosos Riedel, ¿no? Bodinach, o sea, hay muchos indicadores que te pueden dar la cinemática de una falla, ¿no? Ya, como les decía, sí, acabé otra pregunta de Williams Gómez. Sí, ¿cómo diferenciar la liturgia de Grupo San José y Ananea? Pues, como les decía, un importante componente del Grupo San José es la pirita, ¿no? Hay nódulos de pirita en el Grupo San José, eh, que son de un ambiente reductor, ¿no? Entonces, eso es lo que los diferencia principalmente. El Ananea, en general, uno lo encuentra foliación, por ejemplo, de la ananea es un poco distinta del grupo San José. En el ananea encuentras, por ejemplo, foliación en lápiz, ¿no? Foliación en lápiz. O sea, son ciertas características, ¿no? Que nos dan ciertas características que nos permiten diferenciar estas unidades. Acá teníamos, ¿Alguna otra? acá teníamos una, bueno, duda o sobre Cecilia Elizabeth, que si nos puedes proporcionar tu correo o lo puedes escribir en el... Sí. Sí, acá está mi correo. Aquí me pueden escribir ese correo. Cualquier consulta, sí. No sé, yo sé que algunos quizás, yo sé que debe haber gente de experiencia aquí, ¿no? Que de repente se han metido un poco como a curiosear, ¿no? Pero sé que también hay algunos que deben más bien estar queriendo resolver sus dudas, pero no se atreven, ¿no? A mí también me ha pasado. De repente un poco la vergüenza que digan que yo no sé, ¿no? Pero normal, ¿no? O sea, aquí cualquiera se puede equivocar, ¿no? Hasta los geólogos de mayor experiencia se pueden equivocar, así que no tengan miedo de preguntar. ¿Hay estudiantes de la Universidad Nacional de Piura aquí presentes? O más bien, al final hemos llegado más a gente de otros lados. Está bien. Sí he logrado ver a estudiantes de la Nacional de Piura, sí que creo que sí. Bien. Y mira, acá tenemos otra sobre Serna Malkieli, sí, dice que Sí. nos podrías compartir el PPT. Ya, sí, de aquí voy a ver eso con los organizadores, ¿no? Contigo, Franklin, de aquí vemos eso para compartirles la presentación. Sí, no hay ningún problema. Igualmente se le podrá subir a nuestra página de Facebook y ahí lo podrán descargar. Mm, Claro, ya ven ustedes cómo se les hacen llegar. Pero sí, Ujú. sí, no hay problema, sí. ¿Alguna otra duda? Acá tenemos de Verónica Tito García, si en la salida de campos hay el problema principal que se tiene en las medidas de rumbo y buzamiento, si pide algún consejo en las medidas.
¿Puedes repetir la pregunta, por favor? La pregunta. Ayer pide un consejo en las medidas de rumbos y buzamiento. ¿Y cuál es su problema principal? Bueno, o sea, no hay nada del otro mundo, ¿no? O sea, rumbos y buzamientos en general uno va a encontrar, ¿no? De todas maneras, cuando vas a encontrar algún plano expuesto, ¿no? Un plano de certificación expuesto en el que tú puedas colocar la brújula, ¿no? Colocar la brújula y tomar el dato, o sea, no hay problema, ¿no? Eh, el tema es cuando no hay, ¿no? Pero en general, como digo, en general va a suceder eso, o sea, no vas a tener ningún problema. Incluso si de repente te queda corto el plano, simplemente colocas tu libreta encima y lo tomas, ¿no? Tomas el rumbo y buzamiento. Ahora, si no, este es como les decía, hay veces en que, hay ocasiones en que de repente no hay un plano de certificación expuesto, ¿no? De repente lo que vas a encontrar es esto, ¿no? Lo encuentras la pared, ¿no? Una pared y ves que ahí está la certificación, pero tú no puedes tomar el dato porque no puedes colocar la brújula sobre el plano, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tomar esa orientación, de todas maneras, igual la tomas. eh, si se puede y hay otra pared del mismo afloramiento, también, ¿por qué? Porque mínimo necesitas dos datos aparentes para determinar uno real, ¿no? Entonces, una vez con esos datos, con esos dos datos aparentes, pues puedes aplicar esto, por ejemplo, ¿no? Geometría descriptiva o más fácil de repente con un estereograma, ¿no? También se puede hacer en un estereograma. Hay también tablas, no sé, hay ecuaciones, o sea, la manera que tú quieras, ¿no? Pero es posible. Entonces, mi recomendación sería, en caso no haya expuesta un buen plan de certificación, pues, y de todas maneras, tomar los dos datos aparentes en dos paredes del mismo afloramiento y luego ya lo conviertes, ¿no? Al dato real. Listo. Acá tenemos otra pregunta de Julio César Richarte Lozano, que dice, ¿qué metodología recomiendas para la toma de medidas de rumbo y buzamiento para tomarlas de buena manera en el campo? Bueno, primero que todo, sí saben que la mayoría de geólogos pues, se utiliza la regla de mano derecha, ¿no? Primero de eso, leer si recién están iniciando, se lean un poco sobre eso, la regla de la mano derecha en Internet, porque generalmente es también incluso a través de estos datos es como reconocen los software, por ejemplo ArcGIS, necesitas haber tomado los datos con la regla de la mano derecha, si no vas a tener errores en tu mapa. O sea, primero eso, la regla de la mano derecha y bueno, eh, hay otras tácticas, hay otras técnicas también a veces cuando, por ejemplo, un plano de certificación está demasiado o tiende a la horizontalidad, es subhorizontal. Entonces, para tú tomar esos datos también hay un par de técnicas ahí con la brújula, pero lamentablemente por ese tema no es algo que solo podríamos ver en campo, ¿no? Un poco difícil explicarlo así. Pero sí, más que todo eso, ¿no? La regla de la mano derecha, porque los software, pues cuando tú plotees tus datos en los software, en ArcGIS, QGIS, necesitas que el programa te los lea bien, ¿no? Correctamente. Acá tenemos otra duda de Verónica Tito García, ¿qué pasa en los estratos bien fallados? ¿Cuál sería su indicador principal para tomar el rumbo y ¿En, buzamiento? en cuál? Disculpa. En los estratos bien fallados. Bueno, o sea, si tienes, lo único que tendrías que hacer es tomar los datos de las certificaciones, uno en un lado de la falla y la otra en el otro, ¿no? O sea, no hay. Tendrías que tomar los datos en los dos lados de la falla, ¿no? Y nada, eso tendrías que hacer, ¿no? Pero en sí, la verdad es que uno define la cinemática de la falla en campo, ¿no? O sea, trata de definirla ahí mismo, no esperar después a ir a gabinete, ¿no? En lo posible, trata de definirlo en campo. Acá nos dice Nicolás Ruda si podrías explicar un poco del mapeo Anaconda. Eso no traigo nada aquí, pero sí, busquen en internet, como les digo, en internet hay bastante información, ahora todo es internet y más aún que estamos encerrados, ¿no? por la pandemia, ahora podemos tener algún tiempo libre y buscarlo, ¿no? Más que todo el mapeo Anaconda es más para proyectos pues, de geología económica, ¿no? Está más mapear, por ejemplo, las alteraciones hidrotermales, ¿no? Y la mineralización, más que todo eso. Acá tenemos otra duda
Williams Alessandra Gómez. Dice cómo se trabaja con la regla de la V, cómo funciona. A ver, de repente hay que volver a explicar un poquito. Bueno, aquí también, eso también lo pueden buscar después en internet, ¿no? Para si les ha interesado el tema, pues, tienen que saberlo, mejor dicho. Entonces, eh, aquí voy a explicar de nuevo un poquito, ¿no? Mejor aquí, a ver. Sí se ve, ¿no? Sí, sí se logra ver. Primero que todo eh, hay que primero estudiar estas curvas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Estas curvas, esta curva de 100 es pues a menor altura que esta de 500, ¿no? Quiere decir que aquí tienes un cerro, aquí una quebrada, ¿no? Por aquí puede pasar una quebrada, un río, por ejemplo, una quebrada aquí. Y este es otro cerro, ¿no? Es decir, hay dos cerros y entre ellos hay una quebrada, ¿no? Entonces, eh, puedes basarte en cualquiera de los dos, ¿no? En cerros o en quebradas, ¿no? Igual se va a cumplir, o sea, no hay ningún problema. Vamos a ver al cerro nosotros, ¿ya? No a la quebrada, sino al cerro. ¿No? Si nosotros vemos el cerro, se cumpliría lo mismo que les voy a decir ahorita, pero al revés, ¿no? Tendría que ser al revés, excepto por esto. Esto siempre, cuando un estrato está horizontal o vertical, eso no cambia para nada, ¿no? El tema es cuando es un estrato que está inclinado contra la pendiente o a favor de la pendiente. Ahí sí cambiaría un poco respecto al cerro quebrada. Pero básate, por ejemplo, en cerros, ¿no? En este ejemplo me estoy basando en el cerro. Entonces, como ya les he dicho, en estos dos casos, los casos más fáciles, ¿no? Si sigue las curvas de nivel, es horizontal. Si corta todas las curvas así, de esta manera, ¿no? Abrupta, es vertical, ¿no? En eso nadie tiene ninguna duda. El tema es, de repente la confusión viene cuando ya son estratos inclinados, ¿no? O puede ser esto, no necesita un estrato, puede ser una falla también. Esto puede ser un plano de falla, ¿no? Una traza de falla puede ser. Entonces, ¿qué tendríamos aquí, no? Como les digo, miren, aquí tratan de verlo así, ¿no? Desde el punto de vista geométrico, y una vez que ya se lo aprendieron, traten de llevarlo ya al 3D, ¿no? Para que puedan realmente entender lo que están mapeando, porque uno tiene que conocer lo que está haciendo, ¿no? Porque si lo haces por hacer, pues no estás entendiendo nada, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, lo que nosotros tendríamos es que la estratificación, ¿sí? Esa estratificación, digamos que es una estratificación o un plano de falla, eh, está abusando a favor de la pendiente. Pero miren, aquí las curvas, digamos, ¿no? Las curvas están apuntando hacia el norte, ¿no? Y aquí la traza que tú estás dibujando, esta traza, apunta hacia el sur, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los estratos están abusando a favor. Entonces, si tú ves esto en campo, si tú ves en campo que la estratificación está abusando a favor de la pendiente del cerro, tú lo vas a representar así. Caso contrario, ¿no? Caso contrario, más bien tienes que las curvas de nivel están apuntando al norte, ¿no? Tú ves que aquí el cerro está apuntando hacia el norte y ves que esta traza que tú estás dibujando también apunta hacia el norte, lo que tú estás dibujando es que la estratificación está en contra de la pendiente. ¿Ven? La pendiente va hacia la izquierda y el buzamiento, ese está buzando hacia la derecha, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que estudiar bastante esta regla, ¿no? Esta regla de la SUBE porque es indispensable, ¿no? Para poder nosotros representar bien la disposición de las unidades en campo, ¿no? De las fallas, unidades. Es importante, esto sí tienen que aprenderlo, ¿no? Más si están empezando, ya tienen que aprenderse de memoria esto y sobre todo entenderlo, como les digo, entenderlo, no solo memorizar, sino tratar de entenderlo. No sé si está bien, estuvo bien la explicación o de repente quedó algo que no se entendió. Si quieren hablar, también pueden prender su micrófono, ¿no, Franklin? Si alguien quiere hablar, no Sí, hay problema. si gustan, puede prender su micrófono para realizar su pregunta. Bueno, Sí, porque acá no tenemos... puedo leer. No puedo leer, yo Ah, escucho nada más. ya bueno, acá tenemos otra pregunta de Elizabeth Rosario Mamani Quispe. Dice, excelente exposición. Y su pregunta va sobre a qué se debería el sonamiento inverso de la cristalización de cuerpos intrusivos. Buena pregunta. Sí, bueno, hay procesos más complejos ahí de magmatismo, o sea, no, y en realidad son casos muy raros, pero en general lo que uno va a encontrar más es
más es una acción normal, ¿no? O sea, vas a encontrar que los minerales que suelen cristalizar primero, ligeramente, ¿no? O sea, no va a haber un cambio tan brusco, ¿no? No vas a encontrar en la periferia del Plutón, no vas a encontrar no sé, un basalto y luego en la parte central un granito, ¿no? O sea, es imposible, perdón, un gabro y un granito, ¿no? Es imposible, ¿no? O sea, no eso, pero sí hay una variación ligera, ¿no? Por ejemplo, de monzogranito a cianogranito, por ejemplo, ¿no? O de granodiorita a granito, o sea, no es tan marcada esa diferencia, ¿no? Porque si hubiera eso, probablemente es que sean dos unidades en contacto y no sea solo una, ¿no? ¿Alguna otra duda? Sí, bueno, comentando un poco más sobre este tema, pues, de los intrusivos, en realidad es otro mundo, ¿no? Hay muchas cosas que ver ahí en el estudio de cuerpos intrusivos. No sé si quieren, de repente también les paso algunos textos sobre eso. Pero sí, hay bastante, incluso hay procesos que hasta ahora no se pueden explicar, ¿no? O claramente, ¿no? Por ejemplo, es la sanación inversa, que fue la pregunta, o sea, son incluso hasta ahora, ¿por qué? Porque es muy difícil, ¿no? Bajar a una cámara magmática y ver lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, casi todos son diseños experimentales, ¿no? Para poder determinar eso. ¿Alguien más otra pregunta? Acá tenemos otra pregunta de Boris Giorgio Pérez Arroyo. ¿En qué caso falla la regla de la V? ¿En qué caso falla? No, o sea, no es que tenga una falla, sino que eso en realidad se cumple. O sea, si tú quieres mapear, tienes que seguir esta regla, ¿no? No sé, de repente he interpretado mal la pregunta o de repente la puedo expresar mejor porque no la comprendí. O sea, creo que se Así se refiere, o sea, refiere, si siempre se va a cumplir. claro, obviamente estamos hablando de contactos planares, ¿no? O sea, este es un plano, ¿no? Este es un plano. Un plano, por ejemplo, es un plano de falla, ¿no? Un plano de falla, una estratificación, pero, por ejemplo, ¿en qué casos no cumple? Por ejemplo, en depósitos cuaternarios, pues, ¿no? Los depósitos cuaternarios, ya sean aluviales, coluviales, fluviales, lo que sea, no respetan la regla de la sub en general, ¿no? Y tampoco, pues, los cuerpos intrusivos. Y en ese caso, ¿qué regla se aplicaría? No, lo que tendrías que hacer es, pues, el contacto tal y como está. Por ejemplo, en general, ¿qué se suele hacer? Por ejemplo, antes de ir a campo, si es que tu estudio primordial son las rocas y no los depósitos, igual tienes que mapear los depósitos, ¿no? Pero entonces, antes uno de ir a campo, lo que haces es ponerte una imagen satelital, ¿no? Por ejemplo, en el SAS Planet, por ejemplo, ¿no? Buscarte una imagen satelital y vas delineando los contactos de los depósitos cuaternarios, ¿no? O sea, no hay o sea, no hay mucho que sea al respecto en realidad, o sea, no es que hay que seguir alguna regla en específico, simplemente es delinear el contacto, ¿no? Ahora, esta regla de la SUBE no crean que es algo ideal, o sea, si tú ves esta regla de la SUBE se cumple también en la realidad, o sea, no es algo que se han inventado, ¿no? Sino que tú en imagen satelital verdaderamente vas a ver un contacto así de esta forma o una estratificación. Y es de esta manera también que nos sirve para fotointerpretar. Entonces, a través de esta regla de la SUBE, uno puede fotointerpretar en qué dirección van los estratos. Y justamente para eso es el curso que estamos planeando con los muchachos de Sengeo, es justamente determinar, hacer un curso sobre esto para también hacer fotointerpretación, ¿no?
ver quizá algunos ejemplos, ¿no? Pero esta regla la subes y se cumple en la naturaleza, o sea, no es que a alguien se le ocurrió, ¿no? Sino que en realidad se cumple. ¿Alguna otra pregunta? Pero si quieren pueden hablar, muchachos, porque yo no los puedo leer, pero sí los puedo escuchar. Bueno, Si hasta alguien el quiere puede momento, hablar. pregunta. Más bien, para la foto interpretación, ¿recomiendas más Google Earth o SAS Plan? Es que lo que sucede es que en el SAS Planet tú no puedes verlo en 3D, lo vas a ver solo como un plano, ¿no? Entonces, lo que yo recomendaría es, por ejemplo, usar el ArcGIS Pro, ¿no? Que te permite, aparte de verlo en 3D, al mismo tiempo lo ves, ves tu plano, ¿no? Entonces, eso sería, por ejemplo, lo mejor, ¿no? Y si no tienes, pues, en el QGIS o ArcGIS, mientras vas delineando tus contactos, puedes ir viendo en el Google Earth, en otra ventana. Ahora que tenemos eso, ¿no? Porque antes, miren, imagínense que antes no podían hacer eso, ¿no? Todo tenían que hacerlo con imágenes, con fotografías aéreas, ¿no? Tenías que traer tu estereoscopio y colocar tus fotografías, ¿no? Y empezar a ver. Entonces, ahora que hay estas herramientas, pues hay que aprovecharlas. Entonces, sería de tener, digamos, si lo estás haciendo en ArcGIS o de repente lo estás haciendo a mano, lo bueno sería que lo veas en Google Earth, ¿no? Porque de esa manera te aseguras, ¿no? Porque puede ser también que te salga más preciso, ¿no? Que sea más preciso lo que estás haciendo. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, Ya. Tengo una pregunta respecto a la salida que tuvo eh, en Ingemet sí, al norte de sí, Puno. sí, sí. Y quería saber Digo, cómo era la mineralización en esa zona, en el Grupo San José. o sea, no es una mineralización. Lo que pasa es que esa pirita que encontramos es ingenética a los depósitos sedimentarios, o sea, de pizarras, ¿no? Bueno, en su momento habrán sido lutitas. O sea, son singenéticos, o sea, no tiene nada que ver esa pirita que encontramos en nódulos en el Grupo San José, no tiene nada que ver con mineralizaciones. Es propio de la unidad, o sea, es ingenético, ¿no? Y bueno, ahora sobre mineralización sí lo que hay ahí, pues son vetas de oro orogénico, ¿no? Que hemos visto bastante, pero en sí el Grupo San José, esa pirita que yo hablaba no es una mineralización, es parte de la unidad, ¿no? Es un componente de la unidad. ¿Alguien más se anima? Pueden prender su micrófono, como digo, no hay problema. Y ahorita tenemos tiempo, ¿no? Bueno, con los que puedan, así que si hay alguna duda, algo que no quedó claro, o un comentario de quizás a mí algo se me ha escapado, ¿no? Y quieren agregar, también no hay problema. ¿Alguien más alguna duda? Bueno, creo que ya no hay dudas, así que daremos por Sí, no, finalizado. si alguien tiene alguna duda después me puede escribir también. Quizás Ajá, ya tema, ¿no? Sí, ahori- dime. ahori- no, ahorita mismo escribo su correo en el chat para que lo copie. Claro, otra cosa que les quería decir es, muchachos, no importa la experiencia que tú tengas, que sea poco, ¿no? Yo tampoco tengo mucha experiencia, que digamos, no tengo 103 años de egresado o sea, no importa cuánta experiencia tengas, lo importante es que tú compartas tu conocimiento, ¿no? Eso es lo importante para las nuevas generaciones. De esa manera que vamos mejorando, ¿no?
Listo, pues Ayrton. Creo que ya no hay más dudas, así que daremos por finalizado la sesión. Muchas gracias por tu presentación y nos veríamos en el curso, ¿verdad? Claro, sí, vamos a ver eso. Sí. Ujú. Ya, pues listo. Avisaríamos en nuestra página de Facebook igualmente y bueno, muchas gracias por su asistencia. Igualmente, muchas gracias y hasta luego con todos. La grabación la encontrarás en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube.